Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 2, la elección de Dios, basada en Romanos capítulo 9, versículo 11. Mateo capítulo 20, versículo 16. Día martes. Lectura bíblica. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 23. Leer con oración. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16. La elección bajo la perspectiva de Dios depende de su misericordia. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos nos permiten comprender el proceso de la elección bajo la perspectiva de Dios. Como vimos ayer, el contenido de esos 3 capítulos fue dirigido específicamente a los judíos. Aunque Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles, tenía una preocupación profunda por sus compatriotas. Él conocía las Escrituras, sabía que los judíos tenían un lugar especial en el corazón de Dios, pues Dios les había dado la preeminencia de las cosas espirituales. A fin de cuentas, entre tantas naciones, eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Además de la ley, a los judíos también les fue dada la adopción, que en griego es huidotexia y significa filiación. Asimismo, les fueron dados la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto o servicio, principalmente el del tabernáculo, el templo y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso entendemos que fueron muchos los privilegios proporcionados a aquel pueblo bendecido. No obstante, aunque los judíos eran tan celosos para con Dios, no conocieron sus caminos, lo cual compromete su elección, que en la visión de Mateo, capítulo 20, versículo 16, equivale a participar en la próxima era del reino milenario de Cristo. Esa era la preocupación de Pablo para con sus compatriotas. Los versículos del 6 al 11 de Romanos 9 destacan que no todos los descendientes de Abraham son considerados descendientes de la promesa, pues fue dirigida solo a Isaac, el hijo de la promesa. Por su parte, él tuvo 2 hijos gemelos con Rebeca, su mujer, Esaú y Jacob. Sin embargo, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Eso es muy significativo, porque indica que en la perspectiva de Dios, aquellos que fueron electos, lo fueron por causa de la voluntad de Dios, de su elección, independientemente de cualquier esfuerzo por parte de ellos. Por eso, no pensemos que fuimos llamados a la elección por nuestros méritos, sino por causa de la voluntad y misericordia de aquel que nos llamó. Recientemente, cierto hermano que estuvo a las puertas de la muerte, después de varios paros cardíacos, nos confesó que tuvo la experiencia de ver toda su vida delante de sus ojos y al final pudo contemplar a Jesús crucificado. Esa visión lo llevó a darse cuenta de que todo aquello que hizo en esta vida, todas sus obras, nada tenía valor. Lo único que podía salvarlo plenamente era Jesús. Entonces gritó pidiendo ayuda y se agarró de la cruz de Cristo, que lo salvó
de la muerte y lo hizo volver del coma. También está la experiencia de otro hermano que experimentó la práctica de hacer muchas obras para Dios, siendo celoso en todo, pero que concluyó que esas obras no podían valer nada para su aprobación delante del Señor, pues lo que Dios desea en primer lugar es ver cómo está nuestra vida, nuestro vivir. Más importante que las obras que hacemos para Dios es cuánto de sus elementos divinos han sido constituidos en nosotros. Esas experiencias dejan en evidencia que no nos podemos jactar de nuestro éxito en la obra del Señor. La gloria humana y nuestras conquistas no valen de nada ante la preciosidad de la obra de Cristo. La manera como Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú nos muestra que la elección de Dios no está relacionada con practicar el bien o el mal, sino con aquel que llama, y no hay ninguna injusticia en eso. Él es Dios. No depende de quien quiere o de quien corre, sino de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la compasión pertenecen a Dios, porque las da como Él quiere. Ese es un aspecto de la elección de Dios. Por tanto, vivamos una vida llena de temor y temblor de Dios, bajo su misericordia. El Dios que se compadece y usa de misericordia para con el hombre es el mismo que endurece corazones. Estamos completamente en las manos de Dios, y eso debe producir en nosotros una vida de constante temor al Señor. No nos engañemos con nuestras grandes realizaciones, imaginando que éstas nos permitirán ser aceptados por Dios. Vivamos un día tras otro bajo esa misericordia. La falta de temor nos incita a discutir con Dios y a cuestionarlo sobre sus acciones, provocando de esa manera su ira contra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Creador? Él es el alfarero y tiene derecho sobre la masa para hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. A nosotros nos compete tan solo reconocer diariamente el derecho de Dios sobre nosotros. Permitamos el trabajar del Señor en nuestra vida, que nos moldea de la manera como a Él le place. Dependamos de Él y confiemos en su misericordia. Pregunta: bajo la perspectiva de Dios, ¿quiénes son los elegidos? Buen provecho.